Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Pinedo Verón, soy médico residente de la especialidad de neumología en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El día de hoy se me va a presentar el tema de hemoptisis. Este tema de hemoptisis va a estar basado en un artículo que se llama El diagnóstico y tratamiento de la hemoptisis, el cual está alojado en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax (SEPAR). Ahora, ¿de qué va a constar esta presentación? Pues la definición, la clasificación, la etiología, el diagnóstico y el tratamiento. Pues en cuanto a la definición, pues ¿qué esperamos encontrar sobre una hemoptisis? Es básicamente la expectoración de sangre que viene proveniente del árbol traqueobronquial. Ahora, nosotros también pues podemos valorar esta hemoptisis basado en la evaluación macroscópica, ¿no? A la estocopía. Entonces, cuando vemos un esputo con estrías de sangre, nosotros lo denominamos expectoración hemoptoica, porque no tiende a ser propiamente una hemoptisis, no hay propiamente sangre a la vista, ¿no? En cuanto a la hemoptisis franca, ahí sí estamos evidenciando propiamente sangrado, y un sangrado de la vía aérea. Ahora, nosotros cuando vemos que ese sangrado, que es un sangrado importante, tiene un volumen elevado, pues le denominamos hemoptisis masiva, que son básicamente expectoraciones de sangre fresca en cantidades importantes. Ahora, dicho ello de los volúmenes y las cantidades importantes, pues vamos a hablar sobre el volumen. Ahora, la hemoptisis se puede clasificar en leve si la cantidad de sangre expectorada no supera los 30 mililitros en 24 horas, a moderada si es menor a 100 mililitros en 24 horas. Estas corresponden al 95% de las hemoptisis. En cambio, se considera hemoptisis masiva si superan los 500 mililitros en 24 horas o es mayor a 100 o 150 mililitros por hora. Ahora, actualmente se viene utilizando el término de hemoptisis que amenaza la vida, en reemplazo de hemoptisis masiva, la que se define como aquella que va a suponer un riesgo para la vida del paciente. Este incluye que pues, la hemoptisis tiene que tener un volumen superior a 150 mililitros en 24 horas. Va a producir una obstrucción de la vía aérea, una insuficiencia respiratoria y una complicación de la hemodinamia. Ahora, como hemos venido hablando, pues la hemoptisis puede amenazar la vida cuando es masiva o pues puede ser una hemoptisis no amenazante. Si es no amenazante, pues no está en peligro la vida del paciente. Pero si esta es una hemoptisis de gran volumen, ¿no? Como hemos mencionado, pues es una hemoptisis que puede amenazar la vida del paciente. Entonces está en riesgo la vida de él mismo. Ahora, ¿por qué? Esto se debe que el volumen total del sangrado también se debe a la velocidad del mismo, a la pérdida en la velocidad y a la reserva cardiopulmonar. Ahora, la cuantificación siempre pues va a ser superior a los 100 mililitros. Entonces, dícese pues que generalmente en la literatura, pues nosotros encontramos que la vía aérea pues tiene un volumen de 150 mililitros. Esto a su vez que se vea ocupado por la sangre, por el gran volumen de 100 o 150, se va a ver ocluido, obstruido. No va a permitir que las personas puedan respirar. En consiguiente, pues va a producir una insuficiencia respiratoria y si el volumen es persistente, es de gran volumen, va a producir una inestabilidad en la hemodinamia que se va a ver repercutido en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. Ahora, en cuanto a la etiología, como bueno, estoy mencionando, pues principalmente se va a ver en la primera causa de causas desconocidas. La siguiente, pues, en segundo puesto se encuentran las infecciones respiratorias. En tercer lugar, el cáncer pulmonar. En cuarto lugar, de importancia, las bronquiectasias, que son generalmente secuelas de infecciones respiratorias. El edema pulmonar, el uso de anticoagulantes
Y en el Perú, pues, la tuberculosis pulmonar, que pues es la que encabeza, la infección que encabeza generalmente, pues, a nivel nacional. Ahora, ¿cómo podemos determinar el diagnóstico? Pues básicamente nosotros nos vamos a basar en la anamnesis, que es el interrogatorio, en la historia clínica de cómo se produjo. La expresión física es muy importante, ¿no? Evaluar al paciente de forma integral, la valoración de la gravedad de la misma y la localización y origen del sangrado. Pues, ¿cómo podemos determinar que esta hemoptisis no es una sangre que provenga del tracto digestivo? Básicamente podemos usar este cuadro, que es un cuadro comparativo de hemoptisis, con hematemesis, que es un vómito de sangre, que viene un sangrado propiamente del tracto digestivo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Los antecedentes. Si el paciente tiene enfermedad cardiorrespiratoria o gastrointestinal, si el paciente tosió o lo vomitó, que es muy importante, porque la hemoptisis se produce con la tos, a comparación de la hematemesis, que es el vómito. Ahora, la característica de la sangre también es muy importante. En la hemoptisis es roja y espumosa, mientras que en la hematemesis es roja, oscura o negra, porque se ha degradado con los ácidos que se encuentran en el estómago. Ahora, ¿de qué se acompaña? Pues la hemoptisis va a estar mezclada con saliva, porque viene del labio traqueobronquial, mientras que la hematemesis va a verse acompañada de restos alimenticios. Ahora, ¿cómo en cuanto a cuándo comenzó o en la temporalidad? Pues la hemoptisis puede comenzar por días, va a ir aumentando probablemente, mientras que la hematemesis se produce de forma brusca, es de carácter agudo. En cuanto a otros síntomas que puede presentar el paciente, son gorgoteo, tos, dolor costal y o expectoración purulenta. Mientras que en una hematemesis va a ser básicamente síntomas gastrointestinales, dolor, pirosis, náuseas, vómitos. En cuanto al antecedente personal propiamente de enfermedad, es muy importante porque pacientes que ya tienen una enfermedad de fondo o secuelas de la enfermedad respiratorias, pues algunos de ellos tienden a presentar hemoptisis, mientras que la hematemesis, pues tiene que haber algún tipo de lesión en la mucosa gástrica, ¿no? Para poder producir este hematemesis y pues se vea pues perjudicado el mismo, ¿no? Ahora, en la hemoptisis, la anemia es un poco raro, en realidad, salvo que sea muy masiva y el paciente pierda mucha cantidad de sangre. Y en la hematemesis es frecuente, pues, porque va a producir sangrado, puede ser un sangrado, eh, el paciente puede producir vómitos muy persistentes que van a ser anemizantes. ¿Va a haber melena? No, melena en la hemoptisis no, porque pues tiene que ser, si bien es cierto, a veces se puede deglutir la sangre, pero tiene que ser un volumen muy, muy grande para que pueda producir melena, que es la sangre que se encuentra en las heces, ¿no? Así que y tiene una característica muy particular en realidad. ¿Cómo podemos confirmarlo? En la hemoptisis con broncoscopía y en la hematemesis con una endoscopía digestiva. El diagnóstico siempre tenemos que visualizar el tipo y la característica del sangrado. Como vemos aquí, es un sangrado con burbujas, es un sangrado rojo rutilante, ¿no? A comparación pues de la hematemesis, que vendría a ser una sangre oscura porque viene degradada con los ácidos gástricos. El diagnóstico, como hemos venido ya mencionando, pues los antecedentes son muy importantes, las comorbilidades del paciente, las analíticas, pues nosotros solicitamos siempre pues un hemograma, un perfil de coagulación, una gasometría para ver si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, en hipoxemia. La bioquímica también es importante, ¿no? Para ver cómo está en la función del hígado, la función renal. Y pues entre otros, la orina, bueno, hay veces enfermedades que pueden verse cómplices, ¿no? De que puedan producir un cuadro de hemoptisis. Y el esputo, pues para valorar que no hay ningún tipo de infección. Ahora, nosotros en neumología pues siempre nos vamos a basar en las imágenes, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Entonces, nosotros en la cabeza siempre vamos a necesitar primero una radiografía de tórax. Esta radiografía pues nosotros vamos a ver algún tipo de alteración aguda, pero también podemos encontrar
alteraciones anatómicas, ¿no? Que pueden ser secuelas de alguna enfermedad que se pueda haber presentado en tiempo atrás, ¿no? Como en esta imagen que podemos ver lo que está encerrado en el círculo, que son bronquiectasias, que son básicamente secuelas de una enfermedad infecciosa que el paciente pudo haber tenido. Ahora, ¿por qué solicitamos radiografía? Porque es de fácil acceso, es económico, nos puede ayudar mucho a la localización de la enfermedad, bueno, básicamente de la hemoptisis. Ahora, una hemoptisis que no tiene una alteración de las imágenes no significa que, pues, que el paciente no tenga ningún tipo de enfermedad. Después, si es que pues, no queda muy claro en la imagen de radiografía, podemos pasar a la tomografía, ¿no? La tomografía es una imagen que nos puede presentar básicamente ya en sí en 3D, ¿no? Ya el parénquima pulmonar, las estructuras del mediastino, las estructuras de las paredes del tórax, los bronquios, los vasos sanguíneos. Entonces esto nos ayuda pues mucho a poder determinar la localización del sangrado. Porque nosotros podemos evidenciar si el parénquima pulmonar va a haber áreas de sangrado, podemos ver si estas, por ejemplo, en esta imagen, los orificios que son bronquiectasias, son secuelas ya de alguna infección propiamente que el paciente ha tenido, pues si están llenas de líquido, nosotros no podemos apoyar en este tipo de imágenes para poder diagnosticar la hemoptisis, ¿no? Ahora, si queremos determinar si el origen del sangrado pues, ha sido de un origen localizado o si fue sistémico, lo que produjo esta hemoptisis, pues pedimos una angiotomografía que nos va a pintar todo lo que son los vasos, los vasos sanguíneos, las arterias que van a haber irrigado ambos pulmones, ¿no? Ahora, dentro de nosotros, del campo del neumólogo, pues nosotros nos ayudamos mucho con lo que es la broncoscopía, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, pues generalmente los gastroenterólogos usan la endoscopía para determinar la hematemesis por vía digestiva, entra por el esófago. En cambio, nosotros entramos básicamente por el árbol traqueobronquial y vemos las diferentes estructuras a nivel traqueal, en la carina y los bronquios, y posteriormente, pues seguimos evidenciando hacia el árbol bronquial, ¿no? Y sus segmentos propiamente. Y esto es lo que nosotros vemos cuando utilizamos el broncoscopio, ¿no? Ingresamos, esta es básicamente la figura A, ¿no? Básicamente estamos mirando en sangrado del árbol traqueobronquial. También se puede, pues, utilizar para poder a veces también detener el sangrado, ¿no? Con el broncoscopio, con diferentes técnicas, pero nosotros lo utilizamos en realidad, pues, básicamente para un diagnóstico y si es posible, para un tratamiento, pero un tratamiento temporal. Ahora, por último, pues nosotros utilizamos un flujograma, ¿no? Para poder ayudarnos en cuanto a lo que es el diagnóstico en sí y posteriormente, pues, un posible tratamiento, ¿no? El tratamiento en sí, pues, de las bronquiectasias, en realidad, nosotros podemos parar el sangrado de forma temporal, ¿no? Por la broncoscopía o por una embolización de las arterias bronquiales, que estas se hacen, pues, básicamente por los cirujanos de tórax, ¿no? Ellos ven, entran en sala y hacen la embolización, que son básicamente cauterizan las arterias, ¿no? Para que no vuelvan a sangrar. Pero, pues, en realidad la cirugía con una resección pulmonar, pues es el tratamiento definitivo, ¿no? Como pues aquí les muestro, ¿no? El tipo de sangrado, si es amenazante o no es amenazante, si es inestable, usamos el broncoscopio, determinamos, si no es concluyente, pues utilizamos la geotomografía y vemos qué arterias son las patológicas. Si es estable, de frente vamos a la angiotomografía, vemos cuáles son las arterias patológicas y como les mencioné, pues se realiza la embolización, que es el tratamiento temporal. Ahora, si controla, pues se da tratamiento específico para la patología que subsiguiente pues está provocando ese sangrado. Y si la embolización no controla o o hay recurrencia, se puede hacer una reembolización, pero como le menciono, pues es temporal. El tratamiento definitivo es la cirugía. Y bueno, si no es amenazante la hemoptisis, pues vamos a buscar la causa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si no, pues utilizamos una tomografía o una angiotomografía
y encontramos pues si es un diagnóstico concluyente o no, y si no es concluyente utilizamos el broncoscopio, ¿no? Y si es concluyente pues el diagnóstico tratamos la causa específica de la enfermedad. Dicho eso, pues espero haber apoyado pues con un poco de información, ¿no? De esta patología que nosotros pues evidenciamos de forma diaria en la especialidad. Y nada, pues espero que se haya sido de su agrado. Gracias.